Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de la importancia de la historia de la ciencia en la formación del científico. Este video tiene como título Un papel para la historia. La historia de las ciencias es muy importante en la formación del científico y sin embargo es un aspecto un tanto descuidado. La historia de las ciencias, como todas las otras historias, tiene diferentes historiografías y la historiografía siempre tiene un fin, una meta, es una narrativa para algo. La construcción de la idea de nación o la legitimación de la biología para construir mitos fundacionales o destruirlos, de Newton, Darwin, Kepler. Revisar la historia es poner a los hechos, personas y grupos e instituciones en diferentes lugares. Los reposicionan y cuentan una narrativa diferente. En el capítulo 1 de la estructura de las revoluciones científicas, precisamente Thomas Kuhn, en Un papel para la historia, menciona que los libros de texto de cada generación, donde los científicos aprenden su oficio, tienen un objetivo pedagógico y propagandístico, pero que no dicen nada o poco sobre la propia empresa científica, pues presentan todos los resultados sin conflicto. La enseñanza de la historia de la ciencia como práctica educativa es una acción política, un espacio de lucha por la interpretación, por la posibilidad de dar sentido, de normar y pensar el pasado. Desgraciadamente, la mayoría de los libros de texto de formación universitaria dan una idea distorsionada del proceso científico. En general es esta idea donde cada uno de los científicos coloca un ladrillo perfectamente bien acomodado dentro de una pared que construirá el edificio de la ciencia. Y sin embargo, si viéramos la pared de la construcción del conocimiento científico, no sería esa pared ordenada, sino estaría llena de huecos, un ladrillo chueco, etc. Los libros de texto, el libro de texto de enseñanza de la ciencia tradicional, solo desarrollan los conocimientos científicos, todos los que en el momento son considerados verdaderos. Pocas veces, por ejemplo, también presentan los errores, las equivocaciones y los caminos y los conflictos que tuvieron los propios científicos en la construcción de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque la presentación del conocimiento científico en los libros de texto se rige por la lógica interna de la ciencia o a lo mucho con un objetivo pedagógico. Y no se preguntan acerca de cómo funciona internamente la ciencia, cómo se desarrolla y cuál fue el proceso de construcción de ese conocimiento. Es decir, el libro de texto está muy alejado de la realidad de la práctica científica y de lo que actualmente conocemos como el concepto de naturaleza de la ciencia. No es historia para entender el proceso científico. No es historia de la ciencia para entender el aspecto social y cultural y tampoco es historia de la ciencia para entender las prácticas científicas. Y por lo tanto, tenemos que la historia que aprende el científico en su propia formación está muy alejada del proceso histórico con el que se desarrolló determinado concepto científico que está estudiando. ¿Por qué es importante la historia de la ciencia y la formación del científico? Porque proporciona un creciente entendimiento del proceso científico y tecnológico y cómo operan las personas, grupos e instituciones. Además, y esto es muy importante también para la enseñanza de la ciencia, nos proporciona ejemplos de modelos y esquemas conceptuales y de los problemas de construcción de las ideas científicas que trabajaron los científicos reales en sus laboratorios o en el campo. También es de gran importancia la historia de la ciencia para la filosofía de la ciencia, ya que pasó de ser normativa a ser descriptiva. Los modelos de cambio científico están relacionados con la propia historia de la ciencia, lo que de hecho hacen los científicos y no lo que se supone que deberían de hacer. También la historia de la ciencia es muy importante porque se relaciona con la sociología y la antropología de la ciencia, lo que permite el entendimiento del fenómeno científico a través de la consolidación de los estudios sociales de la ciencia. La historia de la ciencia es necesaria para la enseñanza, para una enseñanza con una historiografía diferente que no sea solamente del éxito
de ese desarrollo científico y tecnológico, sino de ver el camino de los conflictos y las dificultades que enfrenta o que enfrentó el científico para la construcción de ese conocimiento. Y también es importante para la comprensión pública de la ciencia. La historia de la ciencia nos permite entender al científico como un sujeto real de carne y hueso y no llegar otra vez al mismo cliché del genio de Newton, el genio de Darwin, que aleja a las personas en lugar de acercarlas al entendimiento del propio conocimiento científico. Los conocimientos científicos forman parte importante de la formación de los estudiantes y tienen una relevancia especial en el currículum escolar. Los conceptos, teorías, hechos científicos, con ellos se aprende cierta visión del mundo. Y sin embargo, el largo proceso de aprender a pensar científicamente en los años escolares se vuelve a veces doctrinario. En las últimas décadas, la enseñanza de la ciencia se ha vuelto más crítica de su propio proceso de enseñanza. Y es ahí donde la historia de la ciencia es importante para corregir algunas deficiencias de la propia enseñanza de la ciencia. No se trata solo de enseñar las teorías y hechos científicos, sino además de cómo y qué problemas determinado modelo trató de resolver, su conexión con el momento social e histórico en el que se desarrolló, qué técnicas simbólicas, qué visiones del mundo se utilizaron en la construcción de tal o cual explicación científica. Estas lecturas sociohistóricas de los procesos científicos son la mejor manera de superar la enseñanza y divulgación acrítica y dogmática de las ciencias. El estudiante de la ciencia debe comprender, en honor a la propia ciencia, la complejidad del proceso de construcción del conocimiento científico. La historia de la ciencia no solamente es para dar contexto, es para ayudar a la comprensión del propio fenómeno científico. Finalmente, la historia de la ciencia cambia nuestra manera de entender la propia ciencia, porque expone de manera diferente el proceso científico. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.